Vamos a analizar a dos figuras. Una de ellas lo escuchábamos recién, el gobernador Osvaldo Jaldo. Por otro lado, vamos a estar analizando al senador, el doctor Juan Mansur, ex gobernador de los tucumanos. ¿Hay un distanciamiento? ¿Cómo van a votar en senadores la ley de base? Por eso hemos convocado al licenciado Santiago González Díaz para que hablemos de este tema. Y también una comparación con el gobierno de Catamarca. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto estar con vos de nuevo. Bueno, vamos a analizar estas dos fuertes figuras. Bueno, lo que vos tenés claramente y que lo has marcado es una interna que permanece todavía justamente y se ha trasladado inevitablemente a lo que es la gestión provincial del gobernador Jaldo y obviamente la gestión que tiene el ex gobernador Mansur en el Senado. Dos figuras que se han parado en dos, creo yo, polos opuestos en este sentido respecto de si adhieren o no a las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional. Uno que tiene un cargo de gestión y el otro un cargo legislativo que desde el punto de vista de la responsabilidad social, le llamemos, y desde la responsabilidad económica y política de una provincia es un poco más laxo, un poco más tranquilo, ¿no? Y por ese motivo, si yo no tengo que cumplir con ciertas pautas salariales y demás, puedo ponerme un poco rebelde en ese aspecto. El gobernador lo ha planteado en este aspecto y ha dicho que obviamente el hecho de acompañar busca más que nada tener una buena relación desde el punto de vista económico, que se lo ha venido viendo, pero obviamente desde el punto de vista de lo que serían los dos senadores que actualmente tienen Unión por la Patria y forman parte del bloque de Unión por la Patria, están encolumnados un poco más hacia la posición política que tiene hoy en día ese bloque político que es antagónico o opuesto. ¿Va a costar en senadores la ley de base ser aprobada? Sí, le va a costar un poco más porque no tienen la mayoría de Le va a costar, pero se va a aprobar, o todavía no sabemos. Hay que ver porque dependerá mucho de la gestión que hagan las negociaciones. Acá va a pasar mucho el peso que tienen y la capacidad que tengan los gobernadores para poder encontrar esa adhesión de los senadores. Es por eso que esta necesidad que ha planteado el gobernador de salir a hablar, que en su momento no lo había hecho con el DNU y no había existido ningún tipo de canal de diálogo, sin embargo ha empezado a conversar con Sandra Mendoza, por ejemplo, y por otro lado también este planteo de que verá de juntarse con el ex gobernador Mansur. Entonces, es como que está dejando a este actor político mucho más fuerte porque tiene vínculos a nivel nacional, tanto el PJ nacional, PJ local, y obviamente en otros ámbitos del establishment, que también ese establishment tiene intereses que están acompañando al gobierno nacional. Hay que ver entonces cómo actúa de acuerdo a cierta... Los senadores a nivel provincial, está el doctor Mansur, la doctora Sandra Mendoza, y Beatriz Ávila. Beatriz Ávila, que dijo que va a acompañar. Ella dijo se lo daba por descartado por el acercamiento que tiene con el gobierno nacional y por otra parte, obviamente, con el gobernador Jaldo. Sandra Mendoza estaba obviamente en la duda, hay que ver, algunos están diciendo que es la posibilidad es que acompañe algunos capítulos, otros no, principalmente aquello que hace a lo financiero para poder aportar a la provincia. Más que nada, como en la charla anterior habíamos dicho que todo pasaba por una cuestión económica y estamos viendo claramente eso. Pero obviamente hay que ver si la posición del ex gobernador Mansur termina cediendo ante la necesidad. Va a haber una reunión clave entre ellos, porque el gobernador, el primer mandatario dijo, me tengo que reunir con los senadores, hay que charlar este tema. Y es más, como que hizo mención de que verá en qué momento puede hacerlo durante esta semana. Un poco parece una suerte de desgano, pero que no le queda mucha alternativa. Obviamente que si ya tenés dos votos a favor de la ley, es dentro de todo la mayoría de lo que vos tenés en senadores. ¿Vos crees que Mansur puede votar en contra? Seguramente, yo creo que sí, porque ha planteado su posición, sus intereses también son distintos respecto del punto de vista político. ¿Tiene otras aspiraciones, Mansur? Sí, tiene aspiraciones nacionales.
tiene vinculaciones nacionales, sigue estando ante este Bueno, peronismo. tuvo una muy buena figura a nivel nacional el doctor Mansur. Fue potencial vicepresidente ante esta situación en donde el peronismo nacional vos no tenés ninguna figura convocante, puede surgir cualquier posible candidato, o no necesariamente candidato, sino armador, también en un peronismo que muchas veces es como que se está tratando de renovarse o de buscar ciertas figuras que puedan alejarse un poco quizás de figuras como Axel Kicillof y demás, puede aparecer como unas figuras conservadoras dentro del peronismo. Hay que ver cómo son las cartas que está jugando y obviamente cómo él termina leyendo que puede impactar a nivel local esa decisión de votar en contra de la ley base. Capaz que termina sorprendiendo y votando también a favor de algunos capítulos y no de otros. Claro, lo pueden porque hacer. íntegramente, sí. O sea, así como pasó en su momento cuando se hizo la votación en general y que después cayó porque en la votación en particular empezó a darse cuenta el Ejecutivo que no contaba con la mayoría de las adhesiones, artículos por artículo, y tuvo que volver. Bueno, en este caso por eso decidieron también votar por capítulo. O sea, son maniobras a efectos de poder llevar adelante esto. A efectos de también desligarse y quizás vos votás y no en contra muy sabiendo pegado. que va a salir aprobado. Entonces, directamente, así como cuando votaron el aumento de sueldo en senadores, que algunos directamente no levantaron la mano. O levantaron así. Porque vieron mayoría, entonces vos podés también utilizar esos recursos y después decir y justificarte que vos no votaste, claramente, o abstenerse, obviamente. Bueno, en la política todo puede pasar. Totalmente, pero hay que ver, como te digo, eso va a ir marcando, también marca un parteaguas, si hay un acompañamiento o si la interna se puede llegar a profundizar. El poder de fuego que hoy en día quizás tiene uno y otro, se lo va a ir viendo también por la apuesta a largo plazo. Si uno se equivoca, digamos, acompañando al gobierno o yendo en contra del gobierno, la factura política, llamémosle, más y las adelante amenazas puede ser también, porque recordemos que el presidente Javier Milei dijo, el próximo 25 estamos ahí ya a 2 semanas. Y él ha dicho que iba a firmar con quienes acompañen la ley, justamente. Y le iba a soltar la mano a quienes no acompañan. En ese caso, justo que vos estabas planteando, el tema del gobernador Khalil de Catamarca, yo lo que estoy viendo es que el gobernador tucumano no solamente es una buena relación personal, sino que trata de articular también en el norte y ser un articulador entre el gobierno nacional y el norte. Exactamente. Bueno, siempre se lo vio federal, este gobierno del contador Osvaldo Jaldo, que justamente estamos mirando su imagen, trata de ser siempre en su discurso como más federal, más abierto también. Y no solamente eso, vos te fundamentás en que acompañás al gobierno nacional por los intereses provinciales. Claro, más allá de los cargos políticos. Si nosotros empezamos a indagar en la ley base, vamos a darnos cuenta que en realidad es como una ley armada un poco al establishment económico. Vos me preguntabas la última vez, ¿qué beneficia a los trabajadores? Claro. Y en algún punto la flexibilización laboral siempre genera que quiten esa estabilidad a la que uno a lo largo de muchos años estuvo acostumbrado. Casualmente, la estabilidad del empleado público puede desaparecer o puede tambalear un poco, con lo cual ahí vos empezás a ver que la lógica del mercado empieza a intervenir un poco más y obviamente hay intereses que se están tocando claramente. Entonces, pero por otro lado tenés, me opongo y no recibo nada para hacer absolutamente, prácticamente nada, ni administrar, ni tener una gestión local, o bueno, acompaño en cierta medida efectos de poder encontrar cierto equilibrio y cierta paz social. Son apuestas, sí, porque te lo pueden pasar facturas después internamente en un partido. Y otro paro ahora, ¿no, licenciado? ¿Cómo, otro paro nacional, o sea, ¿cuántos paros ya lleva este gobierno? Con me parece puntualmente, el quinto. No me acuerdo, creo que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay un sector político o corporaciones políticas
que todavía continúan con una lógica de militancia, que es el de tomar la calle, y están convencidos de que tomando la calle Habrá supone soluciones. una cierta presión, cuando en realidad hemos visto un gobierno nacional que ha llegado a partir de una militancia cibernética prácticamente, sin estructura territorial, Tal cual. con lo cual no necesariamente está influyendo en eso. ¿Cómo impactará un paro? Como recién decían, o sea, desde el punto de vista económico es contraproducente, desde el punto de vista de la comodidad que puede llegar a tener la gente que tiene que ir lo mismo a trabajar o que tiene que hacer Genera gasto. algún trámite o demás, es un día perdido. Justo llegando prácticamente a fechas de cobro de sueldo, o sea, es una complicación más que también viene de parte de una organización como es la CGT, son los gremios que desde la opinión pública tienen uno de los peores índices de aceptación o de credibilidad Claro. que se puedan llegar a medir. Licenciado, para ir cerrando entonces, estas figuras que pusimos, tanto el primer mandatario provincial como el doctor Juan Mansur, que es senador, ¿cómo quedamos? Hay que ver qué arreglos llegan entre ambos. En estos próximos días. En estos próximos días, uno puede estar diciendo no, se va a oponer, no, capaz que terminen encontrando puntos de consenso. Así como también la arreglos senadora políticos. Sandra Mendoza puede llegar obviamente a algún punto de acuerdo y en ese sentido seguir manteniendo quizás una línea como adversario, pero acompañando en ciertos aspectos puntos claves de la ley.